A ver, y mando el link a los que se fueron antes, les aviso que se unan nuevamente. Bueno, ¿cómo están chicos? ¿Cómo les fue? ¿Cómo sienten que les fue? Y bien, ojalá que bien. ¿Sienten que les fue bien? ¿O más o menos? Bueno, está bueno que nos unamos todos, más allá de ver las correcciones y ver a qué apuntaba el ejercicio. Saber que esta materia, en el caso de quedar libres, ojalá que no, pero en el caso de quedar libre, le da la posibilidad de rendirla libre. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia entre ¿Cuál es la diferencia entre el alumno libre o el alumno regular? Creo que lo dije en el grupo, pero ahora se los digo más que nada para que nos escuchemos. El, si uno lo mira por el lado del estudio, si uno mira por el lado del estudio, no veo mucha diferencia entre uno y otro. ¿Sí? Porque tanto el alumno libre como el alumno regular tienen que estudiar todos los temas. El alumno regular, cuando se presenta a rendir, supongamos que ahí entró Silvina Ortega, que ya está regular. Cuando Silvina Ortega se presente a rendir, ella no sabrá qué le va a tocar. Supongamos que a Silvina Ortega se le pide que hable todo lo que pueda decir sobre lo que ella entiende sobre el sistema urinario. Entonces, Ortega comenzará hablando de las funciones, las hormonas que produce, el sistema de regulación hormonal, las funcionalidades del riñón,
los análisis que uno puede hacer para determinar una funcionalidad del riñón, qué causas se generan en una insuficiencia renal, estará 5 minutos y se retira. ¿Sí? ¿Me siguen hasta acá? Sí. Sí. Entonces, Profe, eso de regular ajá, no lo escuché bien. sí, eso sería el alumno regular. Bien. ¿Sí? El alumno libre, pero a todo esto, ¿a qué es lo que apunto? En el caso del alumno regular, el caso de Ortega, ella no sabe que le voy a tomar, no sé, sistema urinario. Como tranquilamente puede ser mecanismo de compensación, como tranquilamente puede ser transporte celular, como tranquilamente puede ser buffers, proteínas, líquidos del medio interno, alteraciones de sodio, potasio, es decir, ella si se presenta tiene que estudiar todos los temas. La única ventaja es que ese día solamente quizás se quede unos 5 o 10 minutos porque no se le tomará solamente un tema puntual. ¿Se entiende? Pero tiene que estudiar todo. Y el alumno libre, ahí no hay misterio. No hay misterio porque cuando digo que se le toma todo, no es que se le va a tomar de punta a fin lo que es el programa, sino habrá un mayor contenido, mayor posibilidades que se le tome un poquito de cada cosa. ¿Se va entendiendo? Sí. Pero, vuelvo a repetir, hay que mirar la situación como lo que es un examen final y para presentarse al examen final de cualquier materia, no solamente de esta, ustedes tienen enzimología, hematimetría, tienen bastantes materias, calculo que cuando uno se presenta un examen final, no digo que a la materia U se la saben perfectamente, pero mínimamente todos los temas lo entienden, se pueden defender y son capaces de responder lo que se le pregunte. Obviamente ya la capacidad de cada uno hará que las respuestas que uno pueda brindar sean diferentes, ¿sí? Y eso va a influir directamente en la nota, pero mientras el concepto en grosso y en general esté entendido, creo que es más que suficiente, por lo menos para aprobar con la mínima nota. Bueno, veamos este recuperatorio del segundo parcial. De paso vamos charlando, cosas que les tiene que ir quedando, que quizás no lo tenían bien en claro. Y está bueno que aquellos que se quieran presentar a un examen final lo tengan en cuenta porque se les puede preguntar. Siempre he pensado que el examen final básicamente son los exámenes que uno rindieron, ¿sí? Bueno, acá en dirección de correo ustedes completaban, como siempre, con su correo correspondiente y acá completaban su nombre y apellido. Y le dábamos siguiente. Bueno, el primer punto, el primer punto hablaba sobre la respiración, ¿sí? Que es un tema que está en la parte del sistema respiratorio, pero acá básicamente nos referimos a todo el proceso involucrado en el mecanismo de la respiración. El primer enunciado, y acá nos dice que elijamos los enunciados correctos, es decir, que veamos cuáles son correctos y cuáles son incorrectos. Dice, en, en la inspiración, la presión pulmonar disminuye con respecto a la presión externa. Lo que hay que tener en cuenta es que este enunciado sí es correcto, ¿sí? Casualmente es por eso que cuando uno está inspirando, ¿qué es lo que hace la caja torácica? Se ensancha, ¿sí? Al agrandarse, disminuye la presión, lo podemos analizar físicamente, sabiendo que la presión es fuerza sobre unidad de área, mayor área, menor presión. No hay
me interesa. Para eso vimos en su momento física, pero no les pedía eso porque en las copias estaba directamente explicado que cuando uno inspira, al ensancharse la caja torácica, disminuye la presión. Y es por eso que el aire se mueve, siempre se va a mover en función de un gradiente, se va a mover de donde hay más hacia donde hay menos. Si la presión disminuye en los pulmones, entonces el aire se mueve de afuera hacia adentro. Y uno está inspirando. El siguiente enunciado decía, los pigmentos respiratorios, hemoglobina y mioglobina, que son proteínas, ¿sí?, presentan la misma afinidad por el oxígeno. Estas dos proteínas que son encargadas de fijar oxígeno no tienen la misma afinidad por el oxígeno. Y ni siquiera le preguntaba quién tenía más ni quién tenía menos, le decía acá tienen la misma afinidad. No, no tienen la misma afinidad. De hecho, la mioglobina tiene mucha más afinidad por el oxígeno. Básicamente se puede traducir que la mioglobina le roba el oxígeno a la hemoglobina. Es más fuerte, la interacción con el oxígeno es mucho más fuerte. Entonces, el siguiente enunciado era incorrecto. No lo tenía que marcar. La mioglobina actúa como una reserva de oxígeno. Eso es verdadero. La mioglobina, de hecho, funciona, que se encuentra, mio viene de músculos, ¿sí? Se encuentra en gran proporción en los músculos, en las células musculares, en los miocitos. Libera su oxígeno cuando hay poca disponibilidad. El ejemplo más sencillo para graficar esto es cuando uno está haciendo ejercicios físicos en donde la demanda de oxígeno es mayor que la capacidad pulmonar que tiene la persona. Entonces, cuando uno hace un ejercicio muy intenso, la mioglobina comienza a liberar esa reserva de oxígeno, que por un lado está bueno porque evita que el cuerpo entre en una situación de hipoxia, es decir, de falta de oxígeno, y por otro lado es malo porque va a intervenir en un ciclo metabólico denominado ciclo de Cori, en la cual se va a generar mucho ácido láctico, que es el que comienza a generar los dolores musculares que uno le llama, cuando le duelen los músculos a ustedes después de hacer ejercicio muy intenso, les comienza a doler todo. Básicamente es por la cantidad de ácido láctico que se liberaron en ese tejido muscular. Entonces, acá estamos viendo que tranquilamente una persona que se presente a rendir el examen final puede hablar de todos esos temas. Y yo aquí dije una oración y me puedo quedar 2, 3 minutos hablando sobre esa misma oración. Entonces pienso que un examen final de unos 5, 10 minutos básicamente es decir lo que estudiaste, sabes, y te vas y te retiras. El cuarto enunciado decía que el centro respiratorio vulvar se encuentra modulado, es decir, que de cierta manera se encuentra dependiendo de la información que le llegue a través de los quimiorreceptores. Y eso se une con la siguiente pregunta, donde dice que los quimiorreceptores son solo sensibles a la variación de pH. El tercer enunciado, chicos, es correcto, porque son los quimiorreceptores
centrales y periféricos ubicados en el tallado de la aorta, el cuarto ventrículo, a nivel pulmonar, donde ustedes quieran ubicarlos, son los que les van a informar a este centro encargado de la motricidad pulmonar, de decirle, che, ¿sabe qué? Está cambiando la cantidad de oxígeno que hay, o está aumentando, está disminuyendo, o está cambiando la cantidad de dióxido de carbono, porque está aumentando o disminuyendo, y después tenemos los otros que avisan que está variando el pH, ¿sí? ¿Y por qué le digo que se añade con el último punto? Porque el último punto decía, los quimiorreceptores son solo sensibles a la variación de pH. No, eso es falso. Hay unos quimiorreceptores que son sensibles a la variación de pH, después están los otros que son sensibles a la variación de oxígeno, otros que son sensibles a la variación de dióxido de carbono. Todos ellos están interrelacionados. El aumento de uno necesariamente me va a producir la variación de los otros. ¿Dudas hasta aquí? No, profe. No, profe. Bueno, el siguiente punto que nos tocó es alteraciones de sodio. Dice, se considera hipernatremia. ¿Cuáles son los valores de la natremia normal? 135, 145, algunos laboratorios le van a poner de 136 a 146. Esa es una pregunta que me hizo alguien de por qué a veces los valores son distintos, ¿sí? Porque alguien podría decir, los valores en natremia 135 a 145, y alguien podría decir, pero yo me hice un análisis, un ionograma, y me marcaba el valor de referencia en el análisis que me dieron de 136 a 146. Esas pequeñas variaciones que hay entre lo que uno les dice que es el valor normal y después el análisis que uno se puede hacer, se deben básicamente a la técnica que utiliza el laboratorio en el cual ustedes están haciendo el análisis, al equipo utilizado, porque eso proviene con un grado de error que está determinado, y es por eso que los laboratorios informan cuáles son tus valores de referencia con los cuales están trabajando. Y no es que ellos eligen esos valores de referencia, y no es que ellos dijeron, no, yo le voy a poner 136 a 146, porque 135, 145 no me agrada. No, se debe al tipo de análisis que hacen y al tipo de equipo que utilizan para realizar el análisis. Pero bueno, sigamos resolviendo el examen. Se considera hipernatremia severa cuando los valores son superiores a 160. ¿Eso era verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. Verdadero, ¿sí? Porque de 145 a 150 tenemos que es una hipernatremia leve, ¿sí? De 150 a 160 moderada, y por encima de 160 ya es una hipernatremia grave, ¿sí? La hipernatremia hipovolémica está asociada a la deshidratación hipertónica. Ese punto fue más que para pensarlo, ¿no? ¿Qué eligieron ahí? Verdadero, profe. ¿Verdadero, profe? Sí, eso es verdadero, ¿sí? Porque si ustedes leían la definición de hipernatremia hipovolémica, decía que había pérdida
una mayor pérdida de agua que la de sodio, razón por la cual la concentración de sodio comienza a aumentar, ¿sí? Y esa misma definición es la misma que para deshidratación hipertónica, en la cual la pérdida de agua es mayor que la de sodio. Entonces teníamos una misma definición para ambas cosas, para hipernatremia hipovolémica y para deshidratación hipertónica. Entonces uní las dos a ver si la asociaban. Eso sí era verdadero. Dice, la hiponatremia con hipertonicidad plasmática se asocia a personas con dietas a base de edulcorantes que contienen sorbitol. Eso es falso, porque la hiponatremia con hipertonicidad plasmática era la que se asocia a la glucosa más comúnmente en las personas diabéticas, y la que era asociada al sorbitol, a la glicina o al sorbitol, que lo dije en clase, el sorbitol se lo utiliza como edulcorante, ¿sí? Es con normotonicidad plasmática. Entonces esa no tenía que marcar. Dice, el hiperaldosteronismo genera hiponatremia. Vamos primeramente por la definición de lo que sabemos de la aldosterona. ¿Qué hace la aldosterona, chicos? ¿Qué es lo que retiene y qué es lo que elimina? Retiene sodio y elimina potasio. Muy bien. Tiene agua. También retiene agua, ¿sí? En consecuencia del sodio, obviamente. Pero hablando específicamente de los iones, retiene sodio, elimina potasio. Si tengo mucha aldosterona, una hiper, por eso hice hiperaldosteronismo, vamos a retener mucha agua, mucho sodio o poco sodio. Mucho. Mucho Muchísimo, obvio. Claro, si la aldosterona de por sí retiene sodio, tengo muchísima aldosterona, voy a retener más sodio de lo que debería, ya nada de sodio sale. Y si yo retengo sodio, los valores de sodio van a aumentar, lógicamente, yo lo estoy reteniendo. Y si aumenta, ¿es una hipo o una hipernatremia? Hipernatremia. Exactamente. Entonces ahí el enunciado le decía, el hiperaldosteronismo genera hiponatremia. No, falso, genera hipernatremia. ¿Por qué? Porque lo estoy reteniendo. Voy a retener más de lo que debo. Entonces esta también es incorrecta. Dice, la enfermedad de Addison produce hipoaldoteronismo. Y acá es el mismo razonamiento que hicimos anteriormente. Addison lo que produce es un hipoaldosteronismo, entre muchas cosas. Lo que en realidad Addison hace es producir una baja acción de las glándulas suprarrenales, lo que hace que básicamente todo lo que producen las glándulas suprarrenales, en especial la corteza, se produzca en poca cantidad. Entonces, si el hiperaldosteronismo me genera hipernatremia, el hipoaldosteronismo me genera hiponatremia. Esta era verdadera también. ¿Cómo vamos hasta acá? Bien. Bien. Bien, me alegro. No, sí. Vi buenas notas en lo poquito que estaba viendo, ¿eh? Vi bastante bien que estaban. Dice, vamos con glándulas suprarrenales. Las glándulas suprarrenales tienen tres capas: la corteza, la médula y el núcleo. Falso. Falso, tienen corteza y médula, ¿sí? En la corteza tenemos todos los minerales corticoides, los glucocorticoides, ¿sí? Que se producen ahí en la corteza, y en la médula tenemos las hormonas
simpático-miméticas como ser la adrenalina y la noradrenalina. Entonces, esta no tenía que marcar, porque acá dice que tienen 3 capas y esta no es. Los glucocorticoides, como el cortisol, se producen en la médula. Falso. Falso, se No, en la producen corteza. en la corteza, muy bien. En la médula básicamente producimos adrenalina y noradrenalina, ¿sí? Los mineralocorticoides regulan los valores de sodio y potasio. Verdadero. Verdadero, porque ¿qué vamos a tener ahí? Uno de los ejemplos es la aldosterona. La aldosterona que hace retiene sodio, elimina potasio. Interviene directamente en los valores de sodio y potasio. Tanto la adrenalina como la noradrenalina son vasodilatadores. Verdadero. No, ¿No? no. La adrenalina es vasodilatador, la noradrenalina es vasoconstrictor. No, LPP. Ese estaba en el PDF, lo pueden buscar si quieren en la última diapositiva de sistema renal. Ahí está el cuadrito de lo que hacía la adrenalina y la noradrenalina. Es un cuadrito donde dice, bueno, ¿qué hace la adrenalina? ¿Qué es lo que no hace? ¿Sí? Los dos aumentan la frecuencia cardíaca, pero uno dilata los vasos y la otra la contrae. La adrenalina es una hormona hiperglucemiante. Verdadero. Verdadero. La función de la adrenalina, en algún momento lo hablamos cuando cursamos química, dijimos que básicamente es activar, ¿sí?, los procesos metabólicos de la glucosa, porque cuando uno libera adrenalina en una situación de estrés, es decir, cuando su cuerpo requiere energía necesaria para la situación que está viviendo, se comienza a liberar adrenalina. La adrenalina lo que hace es activar los procesos de formación de glucosa. Entonces, como ser la gluconeogénesis, entonces si produce glucosa, va a ser hiperglucemiante. De hecho, muchas veces, el año pasado en química les repetía de que nuestro cuerpo, por desgracia, porque esto es por desgracia y tiene un justificativo evolutivo, de que tenemos muchas hormonas hiperglucemiantes. O sea, muchísimas hormonas nos hacen subir el azúcar, el nivel de la glucemia, del azúcar en la sangre, pero lamentablemente solamente tenemos una que es hipoglucemiante, que sería la insulina. Ese es un problema porque está asociado directamente a la diabetes. Las personas que son incapaces de producir insulina, ¿sí?, directamente eh, adquieren la condición de diabéticos. ¿Por qué? Porque no hay otra que haga lo mismo. Nuestro cuerpo tiene una sola hipoglucemiante, todo el resto son hiperglucemiantes. Entonces ahí también debíamos marcar esa respuesta, ¿bien? ¿Me siguen hasta aquí? ¿Tienen algunas dudas? No, profe. No. Bueno, sigamos con funcionalidad renal. Dice, la diabetes y las enfermedades genéticas son las causas más comunes de una enfermedad renal.
Falso. Las enfermedades genéticas tenemos ahí la enfermedad poliquística, ¿no? La que genera quistes renales, es decir, van cambiando ese tejido funcional, ¿sí? Son una causa de, de insuficiencia renal, pero ¿es lo más común? La diabetes sí, seguro que la diabetes sí. De hecho, está directamente asociado la diabetes con las enfermedades renales, con la insuficiencia renal. Pero las enfermedades genéticas no. ¿Cuál es la otra que es común para problemas renales, chicos? Hipertensión. Hipertensión. Exactamente, Presión arterial. la hipertensión arterial. Es decir, la más común es la que el 70-80% de las personas que tienen algún problema renal es porque tienen un problema de hipertensión arterial o porque son diabéticas. El resto de otras causas son los menos comunes, ¿sí? Entonces acá, ¿qué me decía? ¿Correcto o incorrecto? Correcto. Entonces esto no es. Por ejemplo, la glomerulonefritis también es una causa de una insuficiencia renal, ¿sí? Y dice que la glomerulonefritis, por ejemplo, se caracteriza por la presencia de sangre en orina. Es verdadero. Verdadero. Eso es verdad. Exactamente, la hematuria es característica de la glomerulonefritis, ¿sí? Que es una inflamación que se va a dar a nivel de la membrana esa que está filtrando, del glomérulo, a veces, muchas veces asociado también a algún tipo de infección. ¿Sí? Y de hecho es una de las causas que más llama la atención cuando una persona va al baño, orina y ve sangre en la orina. Es lo primero que le va a llamar la atención y lo primero que tiene que suponer es que tiene un problema en el riñón. Y eso lo sabemos de la vida cotidiana, todos calculo. Dice, el uso crónico de medicamentos como el ibuprofeno son causas de una insuficiencia renal. Falso. ¿Verdadero o falso, chicos? Falso. No, Verdadero. eso es verdadero. De hecho, muchas veces lo hablamos, le dije, el ibuprofeno, hay gente que tiene, por ejemplo, migrañas, lo hablamos en clase eso, porque conozco varios así, ¿no? Le digo porque me tocó ver así conocidos que le meten al ibuprofeno como si fuera caramelo. No, es que a mí a esta hora siempre me duele. Y le decía, che, pero eso te va a causar un daño a largo plazo, ¿eh? No, sí estoy bien, sí, pero los problemas renales no es que aparecen de un día al otro, es algo que lleva su proceso evolutivo. Entonces, este también es verdadero. Dice, la insuficiencia renal aguda, causada, por ejemplo, por traumatismo en el riñón, son irreversibles. Falso. 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 Y ¿saben? Falso, porque yo elegí oraciones o enunciados que estaban en la guía, donde la guía claramente dice, los traumatismos generan insuficiencia renal que a veces pueden ser permanentes y a veces pueden ser reversibles. Y básicamente todo el parcial fue de esa manera, seleccionando oraciones que estaban en las guías. Entonces esto es falso, porque puede pasar que tengas un problema, pero no quiere decir que sea permanente. Todo tiene que ver con el nivel de daño que se realiza en el riñón. La enfermedad poliquística que genera quistes que reemplazan a tejido funcional del riñón está asociado al estilo de vida del individuo. ¿Verdadero? Falso. ¿La enfermedad poliquística es del estilo de vida o de qué tipo es?
Hereditaria. Es genética. Genético. Cuando algo es genético no tiene nada que ver con el estilo de vida, ¿eh? Si bien van a haber personas que tienen una carga genética que quizás después sean propensos a activarse esos genes de acuerdo al estilo de vida, no es el caso de la enfermedad poliquística, ¿sí? Entonces era falso. Entonces tenemos esos dos enunciados correctos. Seleccione aquellos enunciados incorrectos referidos a los análisis de laboratorio. Acá me pedían lo incorrecto, ¿no? Que se utilizan para evaluar la funcionalidad renal. El rango de valor normal de creatinina es el mismo tanto para hombres como para mujeres. Falso. Falso. De hecho, creo que salvo la glucosa y no sé, y lo que es la colesterolemia, la trigliceridemia, salvo unos cuantos análisis que tienen el mismo valor tanto para hombres como para mujeres, la gran mayoría de sustancias que ustedes van a analizar tienen un valor para hombre, mujer, por raza, por edad. Entonces, esto es falso. Marco. El volumen de orina de una muestra de 24 horas para realizar el clearing se mide en mililitros por minuto. Falso. ¿Cómo? Es falso, profe. No. No entiendo cómo es verdadero, pero falso. A ver, Agostina, ¿por qué? Esa respuesta, independientemente si la tengo que marcar, ¿ese enunciado está correcto o está incorrecto? Está incorrecto, profe. ¿Cómo, Agostina? Está incorrecto. No. Pero no es que no se medía en mililitros, digamos, cuando vos vas a medir el volumen de una orina de 24 horas, se mide en mililitros para medir lo que sería la cantidad que, digamos, hizo la persona en el día, ¿o no? Uh-huh. Por minuto. Claro, para lo que sería el clearance, digamos que sí, pero cuando vos vendís el volumen, yo lo entendí, o sea, como me puse a pensar, digo, bueno, el volumen, vos lo medís bueno, es como un vaso grande que vos pones toda la cantidad de orina y Claro, medís no, sí. cuánto hizo en Claro, pero el mililitros, digamos. volumen pero el volumen que después que se pone ahí en la fórmula para calcular el clearing, la depuración, sus unidades son mililitros por minuto, porque vos agarras el total de orina en mililitros, ¿sí? Y lo dividís por 24/60. No sé, o sea, para mí, o sea, sí está bien que se hace así para La medir el fórmula estoy clearance. hablando, ¿no? Sí, 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 o sea, sí, eso sí, yo creo que eso sí está bien, pero lo que es el volumen de orina, yo lo había entendido, o sea, como que no va con eso Sí, sí, del sí, clearance. El clearance, sí, sí te entiendo lo que decís, Agostina. Lo tendré en cuenta, pero era incorrecto eso. Perdón, era correcto eso. Pero entonces, sí ¿cómo te sería? entiendo la confusión que tuviste y lo tendré en cuenta cuando revise tu examen, ¿sí? Ok, Sí te profe. entiendo, vos te referiste más básicamente a cómo medís la orina que recolectás para el clearing y yo me refería a las unidades cuando utilizo la fórmula para el clearing. Claro, es como que tiene doble Pero, sentido, digamos, para mí. exacto. Entonces,
me voy a hacer cargo de ese error. Profe, yo también marqué, porque Por como eso, decía volumen, ese bien. punto, independientemente de lo que hayan marcado, se lo voy a dar válido a todos. Porque Bien, bien, profe. si alguien no lo marcó, estaba bien, no lo tenía que marcar. Y si alguien lo marcó, voy a creer que era porque se confundió. ¿Sí? Bien, profe. Ese va a estar correcto para todo, independientemente si lo hayan marcado o no. Pero no lo teníamos que marcar. El aumento de la urea en sangre, si bien está relacionado con un daño al riñón, también puede deberse a una insuficiencia cardíaca o a una deshidratación. De hecho, ahí en la guía le dice que el aumento de urea se debe también a causas como la insuficiencia cardíaca o a la deshidratación, es decir, cuando uno mida la cantidad de urea que hay en sangre, note que los valores se han elevado, lo primero que uno supone es un problema renal, pero los siguientes candidatos son una deshidratación o una insuficiencia cardíaca, lo dice en la guía, textualmente lo dice. Entonces eso también era correcto y no lo tenía que marcar. Los valores del clearing son de 80 a 140 mililitros por minuto. Esto puede variar, lógicamente, dependiendo del sexo, la edad y la raza. Eso también es correcto. La proteinuria es la presencia de proteínas en la sangre. Falso. Falso, ya si le dicen uria, ¿de qué nos estamos refiriendo? A la orina. De la orina. Entonces, esas eran las dos incorrectas aquí. Bueno, balance acuoso. ¿Sí? Si el balance es positivo, ¿sí? O sea, es decir, si la cantidad de agua que ingresa, ¿sí?, es mucho mayor que la que está egresando, estaríamos en una presencia de una deshidratación. Si toman más agua de la que sale, ¿se deshidratan? Falso, profe. Falso. Y acá que pedía que marque los enunciados incorrectos, ¿no? Entonces, eso es incorrecto. Estaríamos en el caso de una hiperhidratación. Ingresa más agua de la que nosotros estamos eliminando. La mayoría de sustancias, incluida el agua, se reabsorbe en el túbulo contorneado proximal, en donde dicha reabsorción es de tipo obligada. Recuerden que Ese es ustedes falso. tienen dos tipos de reabsorciones, la obligada y la facultativa, ¿sí? Las obligadas en el túbulo contorneado proximal son sin gasto de energía, las facultativas en el distal son con gasto de energía. Y para responder la pregunta esta es obligada. Es decir, esta va a ocurrir. Tiene que ocurrir esta reabsorción. Es correcto. El agua de perspiración es una pérdida obligada. Es verdadero. Es verdadera, ¿sí? Una de las causas de las pérdidas obligadas era el agua de perspiración, que eran necesarias para que se lleven a cabo procesos fisiológicos en nuestro cuerpo. Entonces esa también es correcta, no la debía marcar, ¿sí?
La deshidratación hipertónica suele afectar principalmente a niños y ancianos. Es verdadero. También es verdadero, no la tengo que marcar. Si la pérdida de agua o de peso se encuentra entre un 5 a un 10%, se trata de una deshidratación grave. Falso. Falso. Falso, porque tiene que ser mayor al 10% o al 15%. Chicos, mayor al 10 o mayor al 15. Mayor al 10, recuerden que los rangos ahí van de 1 a 5, 5 a 10 y de 10 en adelante, ¿sí? Las pérdidas son mayores al 10%, ya es bastante grave la deshidratación. Acá, renina, angiotensina, aldosterona. Cuando la presión sistólica disminuye a menos de 100 milímetros de mercurio, se produce liberación de renina. Es verdadero. Es verdadero, de hecho Verdadero. lo dice ahí en la guía, cuando baja a menos de 100 se libera la renina bajo la presión, por ejemplo la sistólica a menos de 100, ¿sí? Que tendría que ser la mayor, estar por estar 120, máximo 138, 140, lo ideal es que esté en 120, 110. Entonces comienza a liberar renina para nivelar los valores, ¿sí? Entonces ese es verdadero, tenía que marcarlo. La renina es liberada en el hígado. ¿La renina se libera en el hígado? No. No, en el riñón. Es producida en el riñón. Y el riñón lo libera en el hígado. ¿Hay alguna cercanía entre el riñón y el hígado? No. No, de hecho, lo que hace el riñón es liberar la renina al torrente sanguíneo para que viaje y llegue hasta lo que es el angiotensinógeno. Entonces esa no es correcta. El angiotensinógeno 1 produce la liberación de aldosterona para elevar los valores de presión. ¿Cuál es la forma activa? ¿El 1 o el 2? El 2. El 2. El 2 es el que produce la liberación de la aldosterona. La enzima convertidora de la angiotensina actúa sobre la angiotensina 2. ¿Sobre quién actúa la ECA? ¿Sobre el 1 o Sobre sobre el la 2? 1. Sobre la 1. Tampoco tengo que marcar esa. La aldosterona y la hormona antidiurética, ¿sí?, provocan retención de sodio y aumento de la volemia. Pero además la ADH produce la eliminación de potasio. Pregunta, ¿quién produce la eliminación de potasio? La aldosterona. La aldosterona. No lo hace la ADH. Ay, yo me confundí ahí, profe. Yo ahí me confundí, profe. ¿Sí? ¿También marcaron esa? Sí, profe. Sí. Yo también marqué en eso. Bueno, y ahí teníamos esa nada más, ¿no? Pero a ver, ustedes marcaron las dos, la primera y la última. Sí. Bueno, pero eso también suma, ¿eh? Puede pasar, puede pasar. Sea piadoso, profe. No, obvio, Profe, en obvio. el caso de que hayamos respondido, Medio puntito, profe. Sí, obvio, obvio, obvio. Veamos lo que llegamos. profe, que hayamos respondido Ajá. 2 correctas y una incorrecta,
también suma, todo suma. Ya se marcó 4 Ah, incorrectas, nada, tampoco. Ahí ni lo miro. bien. Pero podemos sumar de a 0,25, de a 0,50, de a 0,75, ¿sí? Ya no está todo perdido. Lo importante es que por lo menos hayan marcado las correctas y no tantas incorrectas. O sea, tomando el caso, mira, de este ejemplo, vos me decís, marqué la primera y la última. Bueno, eso se suma. Pero si marcaste la primera, la tercera, la cuarta, la quinta, no, ya son 3 incorrectas contra una incorrecta. Eso me dice que no tenés idea de lo que estabas marcando. ¿Me entendés? Ahí no sé si ya hiciste un tatetí o lo que sea. Alteraciones de potasio. Si la concentración, chicos, ¿me escuchan? Falso. No, se escuchaba Ahora mal. sí. ¿Me escuchan? Ahora sí. Ahora Sí. sí. Creo Sí, que profe. cortaron la luz en el barrio. Ya se va a cortar la imagen ahí, al que no se le cortó todavía. Bueno, a ver, terminemos de ver esta, por lo menos, porque de verdad que se cortó la luz y se me apagó la compu, estoy desde el celu. Dice, si la concentración plasmática de potasio supera los 145, ¿cuáles son los valores de potasio? 3,5 y 5. Sí, por encima de 5 sería la hipocalemia, hipopotasemia. Ahí dice 145. Nos referíamos más que nada al sodio, ese era incorrecto y se nos acabó la revisión porque me cortaron la luz. Sí, profe, ya se cortó la pantalla. Sí. No sé cuántos puntos íbamos, pero espero que le haya ido bien, de Siete, verdad. 7 puntos íbamos, profe. No, sí tengo, sí tengo internet, Madaí, tengo internet en el celu, digamos, el paquete de datos. Lo que no tengo es la computadora, se apagó la luz, se cortó la luz en el barrio. Entonces, no sé, mi compu es de escritorio, no es una netbook. Profe, ¿usted sabe qué materia no se pueden rendir libre? Creo que en primer año no se puede rendir libre, obtención de muestra puede ser, y química. En segundo, creo que la única que no pueden rendirla, o las dos únicas, creo que son hematimetría y bioquímica clínica, que son anuales esas. Después el resto de materias tranquilamente se pueden presentar y rendirla libre. Y después en tercero pueden rendir libres todas las materias. O sea, quedan libres, lo mismo, se presentan a rendir el final y les puede ir bien. No las tienen que recursar. Oh, ahí volvió. Si me esperan 2 minutos, prendo la compu. Aguánteme en 2 minutitos.
¿Quedaron libres en muchas materias del primer cuatrimestre? No, ¿No? ¿Cómo van nada con más en esta bioquímica? me faltaba regularizar. ¿Esta nada más? Sí, Sí, profe. No, pero si yo fuera usted, les entro libre como si fuera el mejor, ¿no? ¿queda esta materia, Porque, dice? claro, ¿Por qué? porque no sé qué tal sos para el oral, Agostina, para Ah, explicar y relacionar los temas. Quizás hay mucha gente que se siente más cómodo explicando un tema y relacionando lo que entienden. Porque digamos en los exámenes por ahí es muy puntual esta pregunta, respondeme esto, ¿viste? En cambio en un final uno comienza exponiendo un tema. es más fácil. Yo creo que sí, Sí, porque ahí te puedes defender con lo que vos sabés, digamos. Puedes explicar claro, bien, siempre te puedes retractar y decir, no, bueno, me confundí o no sé, algo claro, y puede explicar bien lo del volumen del del clive. Teams. Claro, eso sí. Profe, no, deja libre a todo, ¿no? ¿Ah? No, quería dejar libre a todo si usted dice que es fácil. No, no, de hecho, como te dije, hay muy buenas notas. Estudiamos por la broma que nos hizo. Sí, ¿no? Se han asustado, ¿no? Sí, creo que sí. Sí. Mucha gente se asustó acá. Pero ojo, yo creo que escrito ahí sí van a estar hasta las manos muchos, porque Sí, ahí puede ser. ahí ya sabe lo que te iba a tocar. Perdón, chico, mi computadora Profe, tarda, es lenta en arrancar. Sí, ¿y será que esto, lo que ingresan en primer año en laboratorio, le agregan un año más o tienen unos meses más de estudio o son los mismos de 3 años? ¿Puedo ¿cómo? decir lo de ahora, Facu? Sí, lo de ahora, lo que van a dividirle las 5 químicas, eso. Ah, yo Lo le que pregunté a una pasa, amiga y dijo que no. ajá, Dijo bueno, que, o sea, este año tiene normal, pero ya que sí, o sea, que el coordinador les dijo que no se pueden llevar nada libre, digamos, o sea, tienen que rendir todo este año y intentar aprobar todo, porque ya no, como que si lo desaprueban así, no van a poder volverla como a recursar por ejemplo, a química o alguna materia, digamos. Eso es lo que entendí yo, digamos. claro, ese es el problema de los chicos de primero, están medio como que ahí con el O cuchillo sea, atrás, sí o sí porque, tienen que aprobar todo, digamos, más o menos. por ejemplo, Facu, te doy un ejemplo, vos tenés ahora enzimología, ¿sí? Sí, Suponete que vos regularizaste enzimología, ¿verdad? sí, sí. Bueno, suponete de que hubieras quedado libre y no la querés rendir libre porque no la entendés, no te sentís cómo la querés recursar. El año que viene vos tranquilamente podés volver a cursar enzimología, ¿me entendés? Claro. Pero supongamos que sos así bien, bien especial y volvés a quedar libre en enzimología el año que viene. Y tomás la misma decisión, no, no la voy a rendir libre porque la quiero volver a cursar. Ya no podrías hacer eso porque ya no existiría enzimología de acá a 2 años. El año que viene es el último de segundo. A Claro, ustedes tienen un año de ventaja todavía. Tienen todo el año, este año y todo el año siguiente que viene de ventaja. O sea, el cambio a ustedes no le va a afectar en absolutamente nada. El problema van a ser los chicos de primero que queden libres en materias de primero porque no la van a poder recursar de nuevo. Entonces, lo que se está hablando es, digamos, bueno, si no aprobas toda la de primero, tenés que volver a hacer primero, pero ya en la nueva carrera.
Y la nueva Claro. carrera, digamos, las materias no son nada. Vos decís, bueno, son 5 químicas, pero si vos vieras el programa de esas químicas, no son absolutamente nada que ver con lo que vimos nosotros. Te doy un ejemplo. Química analítica es una materia que en su momento en la universidad yo fui auxiliar de cátedra de materias de química analítica cualitativa y cuantitativa, y se centra más que nada en, en procesos industriales de obtención de minerales, por ejemplo, en reactividad de los metales, o sea, más que nada orientado a la industria, ¿me entendés? A una minera, por así decirlo. Química biológica es una materia que básicamente lo que vos ves en esa materia son todos los procesos metabólicos en el cuerpo, porque mira, ahora yo te digo, bueno, ¿sabes qué? En el colesterol tenés uno de los intermediarios de la vía del colesterol, forma la vitamina D. Genial, en la química biológica vos tenés que aprenderte la síntesis, las 24 reacciones que hay en esa producción de colesterol. O sea, son químicas y se encaran de distintas maneras. Entonces, Profe, ¿por ¿y qué, usted está digamos, dando clase? cómo? ¿Y usted está el año que viene dictando esas químicas también o...? En teoría. Mm. Sí, pero digamos, el año que viene solamente va a estar, digamos, como es el primer año, porque esas son químicas a lo largo de 3 años, no es en el primer año, ¿sí? Bueno, el primer año tenés química general y química inorgánica. En el segundo año tenés analítica y orgánica, y en el tercero tenés biológica. O sea, el año que viene sería solamente el primer año, no se dictaría la química analítica ni la biológica, porque todavía no existe el segundo año de esa carrera, ¿me entendés? Volvimos. Ahí estamos. ¿Se ve? Sí, profe. Bueno, ¿dónde habíamos quedado? Acá, en potasio, ¿verdad? Decía, si la concentración plasmática de potasio supera los 145 mil equivalentes por litro, se trata de una hipercalemia. Falso, en realidad ese valor estaba más asociado a lo que era la hipernatremia, ¿sí? Dice, una mala reabsorción de sodio en el túbulo contorneado proximal se traduce en una hipercalemia. Esa la tenían que pensar, ¿no? ¿Qué pusieron ahí? Falso, profe. Falso, porque si pasa sodio y llega hasta el túbulo distal, donde ya la reabsorción es facultativa, donde va a intervenir ya la aldosterona para reabsorber el sodio, entonces si va a intervenir
la aldosterona para reabsorber ese sodio que no fue reabsorbido en el contorneado proximal, lo que va a hacer la aldosterona es retener el sodio y va a comenzar a eliminar potasio. Entonces las causas de eso me van a dar una hipocalemia. Estaba también eso en la guía. Una persona con baja tensión arterial es propensa a sufrir de hipocalemia. Falso. Verdadero. ¿Por qué es verdadero? Agostina, pensalo. ¿Qué le va a pasar a esta persona con baja presión arterial? De todo lo que vimos. A ver, comencemos a relacionar conceptos. A ver, déjeme pensar, profe. Pensalo. Tenemos a la persona que se le bajó la presión. ¿Qué va a pasar? Te voy ayudando. ¿Qué se libera si se baja la presión? Se produce en el Se libera riñón. sodio, ¿puede ser? Si se baja la presión, muy bien, Tamara Laime, se libera renina. La renina, ¿qué va a producir? ¿La liberación de qué en las glándulas suprarrenales? Muy bien, Facundo, de aldosterona. La aldosterona, ¿qué va a retener y qué va a eliminar? Retiene sodio y Sodio. elimina potasio. Y elimina potasio. Y si elimina potasio, si estamos perdiendo potasio, estaríamos en una hipocalemia o en una hipercalemia. Hipocalemia. Hipocalemia. Entonces, una persona con baja tensión es propensa a sufrir de hipocalemia. ¿Te das cuenta que sí podés relacionar los conceptos, Agostina? Bueno, Sí, pero profe. en este enunciado sí soy consciente de que ese sí estaba salado. ¿Sí? Porque ahí era para relacionar. Y habían dos, no me acuerdo cuál era el anterior que habíamos visto que también que era para relacionar, que sé que no estaba así claramente en las copias y lo puse para ver qué onda, cómo me lo marcan a eso. Pero bueno. Una de las causas más comunes de la hipercalemia es consumir mucho potasio. Sí, profe. Verdadero. Falso. Es lo más común. De hecho, consumir mucho potasio, si bien es una causa, es de la menos frecuente. Era por lo de la proteína, pues. No, a ver, vos tenés varias causas que te pueden hacer aumentar los niveles de potasio, ¿sí? Podés tener poca producción de aldosterona, ¿sí? Hipoaldosteronismo. Podés tener, porque recuerden que el hiperaldosteronismo hacía bajar el potasio, el hipo lo hace subir. Es poco Puedes tener común que, la hipercalcemia, la hipercalemia, ¿no? claro, pero por ingesta, digamos, porque básicamente el potasio es casi como el hierro. Ustedes lo pueden ingerir, pero su cuerpo o no lo absorbe, lo que están ingiriendo, o lo regula muy rápidamente. Entonces acá el problema era que no es una causa común. Es una de las causas, pero no es la más común. De hecho, es la menos probable. Y los que leyeron la guía ahí de causa de hipercalemia le dice claramente, de hecho,
que aumenten los niveles de potasio por una ingesta excesiva es de lo menos común y se tiene que pensar en otra causa, más que en esto, ¿sí? La diálisis es el último tratamiento para bajar los niveles de potasio. ¿Verdadero? Verdadero. Muy bien, verdadero. Y ya estamos terminando. Sistema renal. La uretra en hombres y mujeres representa una vía urinaria como una vía genital. Falso. Falso, ¿sí? En las mujeres representa solamente una vía urinaria, no una vía genital. En el hombre sí, funciona como vía urinaria y genital. Está en la primera hoja del TP del sistema urinario. En la primera hoja, ahí encuentran este enunciado. El 7-dehidrocolesterol, que es un intermediario de la síntesis del colesterol, por acción de la luz solar a nivel de la piel, se convierte en vitamina D3 activa. ¿Eso es Verdadero. verdadero? No. ¿Cómo va a ser verdadero? No. ¿Cuál es el error ahí, a vos? Exactamente, Tamara Laime. Se convierte en vitamina Inactiva. D3 inactiva. La activa se produce en el riñón. De hecho, una de las funcionalidades del riñón es la activación de la vitamina D3, el 1,25, dihidrocolecalciferol o calcitriol, como quieran llamarlo. En la piel no se activa la vitamina D. Se convierte en vitamina D3 inactiva, que también ingresa a su cuerpo por la ingesta. El 25-hidrocolecalciferol es la vitamina D activa. Profe, ahí era 1,25, ¿qué no? Muy bien, Usted se equivocó. 1,25 dihidro. No, está correcto. El enunciado está correcto. Vos decime si esto, o Claro, sea, dihidro. está escrito bien, vos decime si esto es correcto o incorrecto. No es que me olvide de poner 1,25. ¿Cuál es la vitamina D activa, Agustina? ¿Profe? Lo dijiste recién, Era que pero ¿cuál es la la 1,25. 1,25? La 1,25. 1,25 dihidro. Di de 2. Bien. Acá dice 25 hidro. Entonces esta no es incorrecta. El calcitriol se encarga de regular la calcemia. Por lo tanto, solo produce depósito de calcio en los huesos como objetivo de disminuir su concentración. Falso. Falso, porque si regula tiene que tener la capacidad de aumentarlo o de bajarlo, si no, no sirve. Y en la guía le dice que el calcitriol eleva los valores de calcemia, ¿sí? O los baja, ¿sí? Para elevarlo, desmineraliza los huesos, para bajarlo, mineraliza los huesos, ¿sí? Pero cuando ustedes escuchen alguna palabra que dice regula es porque tiene que ser capaz de subirlo o de bajarlo. Si no tiene esa capacidad, entonces no regula nada. La angiotensinogenasa se libera en casos de hipovolemia. ¿Verdadero? Verdadero. ¿Qué otro nombre recibe eso? ¿Renina? Muy bien, estaba en la guía, ¿no?
quería ver si leyeron la guía, por eso le puse ese nombre. A ver, déjeme que abra la guía. Dice, donde dice renina, dice, renina, 2 puntos. La renina, también llamada angiotensinogenasa, dije, bueno, el que leyó la guía sabe que también se llama angiotensinogenasa, pero era la renina, ¿sí? Claro, porque esa Bueno, sería la enzima, no sé el nombre de enzima, digamos. claro, porque la renina es eso, es una enzima que lo que hace es partir el angiotensinógeno, va y lo parte. Acelera el proceso. Vamos, esta estaba regalada, ¿no? Dado los siguientes valores de presión de gas, ¿cuál es la combinación correcta? ¿La primera, la segunda o la tercera? La La segunda. segunda. La Segunda. segunda. Muy bien, porque en arteria, que era el A, tiene que ser la misma que en los alvéolos, que es la C. Siempre le dije, los valores que hay en el alvéolo son los mismos que hay en una arteria. Seleccione los enunciados correctos referidos al sistema respiratorio. En la faringe se encuentran las cuerdas vocales. Verdadero. Falso. ¿Dónde se encuentran las Falso. cuerdas vocales? Laringe. En la Laringe. laringe. La faringe es una vía común para el sistema digestivo como para el sistema respiratorio, ¿sí? Después de la faringe va a venir la laringe por un lado o el esófago por el otro lado, ¿sí? Pero la faringe es vía común para los dos y no están ahí las cuerdas vocales. Imagínate que tuviera las cuerdas vocales ahí, te comes un pedazo de hamburguesa y te quedas sin habla, te quedas muda, porque va a lastimar las cuerdas vocales. El cartílago aritenoides cierra la laringe durante la deglución. Falso. Era epiglotis. Falso. El epiglotis, ¿no? Los bronquios secundarios dan lugar a los conductos alveolares. Falso. Falso, los secundarios dan lugar a los bronquiolos y los bronquiolos a los conductos alveolares. En los pulmones, la sangre arterial es rica en oxígeno, oxigenada, mientras que la sangre venosa es pobre en oxígeno. Verdadero. A ver, normalmente la sangre arterial tiene más o menos oxígeno. Más. Más. La venosa tiene menos, ¿que no? Sí. La arterial es oxigenada, la venosa es desoxigenada, ¿que no? Sí. O carbonatada, como quieran decirle. Pobre en oxígeno. ¿Dónde es el único lugar donde cambia esto? Donde es al revés. ¿En los alvéolos? No. En los pulmones. Ah, Y lo dice en la guía agostina. ¿Cómo? Que ese enunciado estaba en la guía. El único lugar, chicos, en el cuerpo donde cambia lo que uno conoce, porque yo sé que si a usted le digo, ¿dónde hay mayor cantidad de oxígeno? ¿En la sangre arterial o venosa? Ustedes van a responder rápidamente en la arterial. Y bueno, en la arterial de casi todo el cuerpo, menos en los pulmones. En los pulmones es al revés. Las arterias llevan sangre desoxigenada. La barrera hematoalveolar se compone de 2 capas celulares formadas por el endotelio de los capilares y las células del saco alveolar.
Profe, no terminé de entender bien la anterior. Suponete que vos agarras un brazo de alguien, Agostina, ¿Qué, ¿sí? profe? Vos le agarras el brazo a alguien y le sacas sangre. Le sacas sangre arterial y le sacas sangre venosa. ¿Bien? Sí, Agarramos y medimos esa sangre. ¿Cuál de las dos sangres tiene más oxígeno? ¿La venosa? la del No, brazo. la arterial. No, Claro, pero por eso, la arterial le está sacando el brazo, ¿sí? Si agarras la pierna y le sacas sangre arterial y venosa, ¿quién tiene más oxígeno? arterial. Muy bien. Si la agarramos a nivel de la columna, de las costillas, de las manos, de los pies, de cualquier parte que le quiera sacar, es así, la sangre arterial es rica en oxígeno. El único lugar donde cambia esta condición, y déjame que abro la guía número 7 del sistema respiratorio, el único lugar donde cambia esta condición es a nivel de los pulmones. Cuando se genera la hematosis, ¿puede ser o nada que ver? Claro. Ah, entonces ahí sí, ya entendí. Por ejemplo, miren, él dice exactamente debajo de lo que es la imagen, le decía, el intercambio real de gases ocurre por difusión. Como consecuencia, le estoy leyendo la guía literalmente, chicos, en este momento. Como consecuencia de diferentes presiones parciales de oxígeno y dióxido de carbono, en pequeños sacos aéreos denominados los alveolos, rodeados por capilares. El endotelio de los capilares y las células epiteliales planas de los alveolos constituyen la barrera de difusión entre el aire de un alveolo y la sangre de sus capilares. Y ahí tenemos la barrera hematoalveolar. Se compone de dos capas celulares formadas por el endotelio de los capilares y las células del saco alveolar. A ver. Y acá está el enunciado del punto anterior. El sistema sanguíneo pulmonar se compone de una arteria en cada pulmón que transporta sangre pobre en oxígeno. Página número 3 del trabajo número 7. Y bueno, y enviábamos esto y obteníamos el mensaje de que recibió nuestra respuesta. ¿Bien? ¿Les quedó alguna duda, algo que quieran preguntar? Profe. ¿Alguien se presenta ahora en medio interno en estos finales? Yo me tengo que rendir química de eso. No, en el segundo llamado, digamos, en agosto, Ya, porque choca con ¿cuándo, la mesa de bio el mismo día. ¿cuándo son las fechas, Ortega, de medio? Silvina, ¿cuándo son las fechas de medio interno? ¿Lo sabes?
Creo que uno es el 27 de julio, pero choca el mismo día con bioseguridad y la otra es la otra semana, creo. Si no me equivoco, es el 5. El 5 de agosto es la segunda mesa. A ver, ahora te confirmo que estoy abriendo las fechas que me enviaron. ...27 y 5 de agosto exactamente. Y el 27 coincide con bioseguridad 2. Yo tengo que rendir primero química. ¿Cuándo rendí ahora? ¿El 7 de julio? Sí, pero regular, ¿no? Si no se rinde libre química. Por eso digo. Está bueno. Entonces, Silvina nada más es la única. Y en el caso de alguien de ustedes de aprobar, ¿se presenta en la mesa? Puede ser, profe. Sí, obvio. Sí, preséntense ahora, chicos. Tienen que rendir las que más les cueste, la que más pesada les parezca, esas rindan, porque es la más, porque son las materias que quizás sientan que se olvidan más rápido. No dejen pasar mucho tiempo. Bueno, ya le voy a estar enviando en estos días los resultados al grupo, ¿sí? De todas formas, no hay mucho apuro porque el final es el 27. Así que bueno, si no tienen ninguna duda de que le haya quedado de algún tema, Profe, ¿cuándo nos va a sí, mandar las notas? en los próximos días, Loaiza. Ah, bueno, es que no le escuché, pues por eso le pregunto. Ya sé No, que no, lo vio mucho. está bien, ver en los próximos días para que no estés ansiosa, digamos, esperando. Cuando disponga de tiempo, lo que pasa es que tengo que comenzar a sumar ya uno por uno los puntajes, ¿viste? Porque si no las notas que hay son medio feitas algunas bastante bien. Y bueno, hay que esperar nada más. La idea no es que desaprueben. Siempre trato de sumarle un par de puntitos para que lleguen a lo mínimo. Pero bueno, tampoco si sacaron un solo punto de todos, no sería justo que aprueben con respecto a alguien que sacó 5 y tal vez sí se merecía aprobar. ¿Sí? Por eso déjenme revisarlo y ya les mando en estos próximos días al grupo. Bueno, profe. No, profe. Nos vemos, chicos, que